Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, hay cristianos que no tienen su camino definido. Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, Jehová prueba a los justos, ve los pensamientos y el corazón, y al que encomienda su causa a él sin cometer pecado, verá su venganza, porque él es el que paga a cada uno conforme a sus obras. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 21, verso 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escucha con atención lo que nos habla el Señor aquí en boca del profeta Jeremías. Dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros, pone delante de cada cristiano camino de vida, que equivale al árbol de la vida en el huerto del Edén y que es sinónimo de obediencia a Dios, y camino de muerte, que equivale al árbol de la ciencia del bien y del mal, que mandó Dios a Adán que no comiera de él. Luego, comer de él sería rebeldía, y esto en libre albedrío, tanto para Adán como para los cristianos. Vuelvo y te digo, solamente hay esos dos caminos en Dios: camino de vida y camino de muerte. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 16, verso 26 y del 17 al 19. El que confía en Jehová es bienaventurado, y el entendido en la palabra hallará el bien. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos se aparta del mal. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento la soberbia. Escucha lo que nos dice el Señor aquí en boca del rey Salomón. Dice aquí que el que confía en Jehová es bienaventurado. Quiere decir que el que espera en Jehová es feliz y dichoso. Mira, porque nosotros nos encargamos de hacer el bien que Él nos manda a hacer y a esperar la respuesta en Dios. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Y dice: y el entendido en la palabra hallará el bien. O sea, el hombre racional está capacitado para entender la palabra de Dios, y entendiéndola y haciéndola, dice el Señor, hallará el bien. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Escúchalo bien, porque esta es una de las partes más principales para el cristiano, más importante. Dice: con el temor a los juicios de Dios, que son justos y verdaderos, los hombres nos apartamos del mal. Hay que tener temor a Dios para que ese temor procure apartarnos del mal. Y con la misericordia de Dios
y la verdad de su palabra por toda justicia, se corrige el pecado. Su vida guarda, o sea, cuida y defiende el que guarda su camino, o sea, el que conserva su camino en Dios a través de sus mandamientos. El camino de los rectos se aparta del mal. Mira, cuando uno es recto por la justicia de los mandamientos de Dios, eso nos lleva a apartarnos del mal. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, o sea, humillar quiere decir en sumisión a Dios, humillar el espíritu en sumisión a Dios con los humildes, o sea, con los que en la conciencia aceptan sus actos, sus faltas, sus fallas y se disponen a dejarse corregir. Y para terminar, dice, antes de la caída en el pecado es la altivez de espíritu. Mira, cuando el hombre empieza a ser altivo, allí empieza también a caer en el pecado. Y antes del quebrantamiento, la soberbia, o sea, antes del malestar, del dolor, del sufrimiento, pues es porque ha sido soberbio con Dios. Mira, entonces aquí Dios muy claramente está definiendo el camino que debemos seguir. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 36, del verso 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. El mal no aborrece. Está en camino no bueno. Mira, aquí nos habla Dios en boca de David. Y dice que la iniquidad del impío, o sea, la maldad y la injusticia de los cristianos que son descreídos verdaderamente del poder y de los juicios de Dios, le dice al corazón de David que en este tipo de cristianos no hay temor de Dios. Precisamente están obrando maldad e injusticia delante de sus ojos. Y dice que este tipo de cristianos se lisonjea, o sea, se alaban y se envanecen por ellos mismos, por tanto, en sus propios ojos. ¿De qué se lisonjean? De que su maldad y su injusticia no será hallada y aborrecida, o sea, no será hallada y condenada. Las palabras de su boca son maldad e injusticia y engaño. Han dejado de ser cuerdo, o sea, son cristianos que ya no reflexionan y no son conscientes de sus actos. Y han dejado, pues, por eso de hacer el bien. Entonces dice la palabra, medita maldad sobre su cama, piensan el mal cuando están en la cama y el mal no aborrecen, están en camino no bueno. Y si la palabra dice que están en camino no bueno, es sencillamente porque están en camino de maldad. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 17, 29 y 2. Camino a la vida es guardar la instrucción. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. La justicia libra de muerte. Pero quien desecha la reprensión yerra. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Es destrucción a los que hacen maldad. Y esto es precisamente lo que tenemos que entender nosotros los cristianos y cuidarnos. Dice aquí el Señor en boca del rey Salomón. Dice,
camino a la vida, o sea, el camino de Dios, el camino al árbol de la vida, el camino de la obediencia, es guardar la instrucción que nos da Dios a través de sus mandamientos, a través de su ley, a través del consejo, a través de la dirección. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Mira, cada vez que nosotros nos encaminamos en los mandamientos de Dios, en su justicia, eso se constituye por fortaleza en nuestras vidas y nos da perfección en nuestros actos. La justicia libra de muerte. Mira, la justicia de la ley de Dios, de sus mandamientos, nos libra del camino de la muerte, del camino que destituye de la presencia de Dios, del camino de pecado. Pero quien desecha la reprensión, nosotros sabemos que Dios nos reprende a través de sus mandamientos. Cada vez que Él dice no hagas, allí Él nos está reprendiendo. Por eso dice aquí, pero quien desecha la reprensión, yerra, se equivoca, porque precisamente la reprensión de Dios, de sus mandamientos, es para encaminarnos en ese camino de vida. Escúchalo bien. Los tesoros de maldad, o sea, los que guardan, atesoran la maldad en su corazón, no serán de provecho, en donde se puede ver que hacer mal aprovecha, de ninguna manera. Por ejemplo, los que viven de la avaricia, de la codicia, que están llenos de dinero, pues ellos pensarán que les aprovecha hacer codicia, hacer engaño, hacer fraude, pero la verdad es que el Señor dice aquí que no serán de provecho, porque tarde que temprano el Señor va a pedir cuenta de todas esas cosas malas que han hecho precisamente para atesorar el dinero, para atesorar riquezas. Y mira, dice seguida, dice, es destrucción a ellos, es destrucción a los que hacen maldad. O sea que más que sea de provecho, pues mira, la palabra lo está diciendo aquí, es destrucción, porque el pecado destruye. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 112, verso 32 y 3. Por el camino de tus mandamientos correré, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mira, este es el camino que Dios nos manda hacer. Y colócale cuidado en qué manera. Dice aquí el salmista, dice en honra a Dios, por el camino de tus mandamientos, o sea, haciendo lo que Dios nos ordena, correré. Mira, y ese correré significa diligencia. No esperemos, no le pongamos tardanza a lo que Dios nos manda. Hay que hacerlo con diligencia. Dice aquí el salmista, correré, pues no hacen iniquidad los que andan en los caminos de Dios. Mira, esos caminos de los mandamientos de Dios nos evitan obrar maldad, nos evitan obrar pecado, obrar injusticia. Mira, así que si vemos y si detallamos por qué no tenemos el camino definido, pues de pronto es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no estamos colocando diligencia en lo que Él nos ha mandado hacer. Si verdaderamente necesitamos definir un camino, ese camino es la voluntad de Dios en sus mandamientos. Que el Señor te llene de gracia, de mucho entendimiento, de sabiduría y inteligencia espiritual. Amén.